Queridos amigos, en esta conferencia examinaré la estructura del libro del Apocalipsis. Para entender un libro es importante comprender su estructura. De lo contrario, corremos el riesgo de no ver por dónde discurre el hilo conductor. En el caso del Apocalipsis, se trata de una tarea especialmente difícil, por desgracia, y hay que reconocer francamente que los exegetas aún no han llegado a un consenso sobre este punto. Si ustedes consultan diversos comentarios exegéticos, se darán cuenta a menudo que los exegetas proponen una gran variedad de estructuras para el Apocalipsis. Algunos exégetas llegan incluso a no proponer ninguna estructura. Sin embargo, es posible aclarar algunos puntos. En particular, podemos discernir ciertos elementos estructurales del libro. En primer lugar, el Apocalipsis tiene 4 septenarios explícitos y fáciles de percibir. Septenario significa un grupo de 7 elementos homogéneos. Así tenemos el septenario de las cartas, el septenario de los sellos, el septenario de las trompetas y el septenario de las copas. En segundo lugar, la expresión yo estuve en el Espíritu aparece 4 veces en la boca de Juan en momentos importantes del libro. Primera vez en la isla de Patmos, antes de la visión inaugural, capítulo 1, versículos 9 y 10. La segunda vez en el cielo, antes de la visión del cielo, capítulo 4, versículos 1 y 2. La tercera vez en el desierto, capítulo 17, versículo 3, antes de la visión de la gran ramera, Babilonia. Y la cuarta vez en la montaña, capítulo 21, versículo 10, antes de la visión de la Jerusalén celestial. Cada vez entonces se trata de una visión que es causada por la venida del Espíritu Santo sobre Juan. Ahora bien, quizá el punto más crucial para comprender la estructura interna del Apocalipsis sea el siguiente. ¿Acaso existe una progresión lineal de los acontecimientos en el Apocalipsis? De modo que lo que se expone después de un primer acontecimiento sucede necesariamente después de ese otro. En esta hipótesis, por ejemplo, los acontecimientos del capítulo 13 seguirían a los de los capítulos 11 y 12. O, como hipótesis diferente, ¿acaso existen más bien recapitulaciones en el Apocalipsis? De modo que un acontecimiento podría presentarse varias veces desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, las 7 copas, capítulo 16, podrían representar acontecimientos diferentes y posteriores a las 7 trompetas expuestas en los capítulos 8 y 9, o al contrario, serían básicamente los mismos acontecimientos contados desde un punto de vista diferente. Bueno, un examen atento parece indicar que, de hecho, el Apocalipsis utiliza el proceso literario de recapitulación.
Como ya lo habían comprendido Victorino de Petau, el primer comentarista del Apocalipsis en el siglo III. Cito a Victorino: no debemos fijarnos en el orden de lo que se relata, porque a menudo el Espíritu Santo, después de haber llevado su discurso hasta el final de los últimos días, vuelve de nuevo sobre los mismos períodos y completa lo que había dicho más brevemente. En el Apocalipsis no debemos buscar un orden, sino un sentido. Por eso debemos seguir el texto profético con mucha atención y comprender que el Espíritu Santo procede a pequeños pasos en lo que dice. Altera el orden de los acontecimientos, recorriéndolos hasta el final de los tiempos y repitiendo luego los tiempos anteriores. Muestra un acontecimiento que sucederá una sola vez, como si hubiera sucedido varias veces. A menos que comprendamos que un anuncio plural del acontecimiento no significa varias veces, caemos en una gran oscuridad. San Agustín también piensa que hay recapitulaciones en el Apocalipsis. Cito a San Agustín: en este libro, el Apocalipsis, muchas cosas se dicen de manera oscura para ejercitar la mente de los lectores. Bueno, eso es verdad. Y hay pocas cosas cuya claridad evidente permite, como las huellas en un sendero, descubrir el resto y no sin dificultad. Sobre todo porque repite las mismas cosas de tantas maneras que parece decir cosas diferentes, mientras que descubrimos que habla de las mismas cosas, unas veces de una manera, otras veces de otra. Yo cito entonces la Ciudad de Dios de San Agustín. Bueno, yo creo que Victorino y Agustín tienen razón. Si no comprendemos la presencia en el Apocalipsis del proceso literario de recapitulación, o sea, presenta la misma cosa dos veces, o tal vez más, de varios puntos de vista, tropezamos con dificultades inextricables. Por ejemplo, el toque de la séptima trompeta, capítulo 11, versículos 15 a 18, debería marcar el final de la historia, según lo que se dice en 10:7. Pero parece rebotar al partir del capítulo 12. Estamos a la mitad del libro y todavía aparentemente no es el final, ya que el libro continúa con el capítulo 12 y los demás. Otro ejemplo: los enemigos de Cristo mueren en el capítulo 19, versículos 19 hasta 21. Pero entonces, ¿de dónde salen las naciones que siguen haciendo la guerra a los cristianos en el capítulo 20, versículos 7 hasta 9? Parece incomprensible. Por otra parte, la comprensión del proceso de recapitulación arroja luz sobre varios pasajes del Apocalipsis. El caso más claro es el de los capítulos 11, el episodio de los dos testigos, y del 13, el dragón y las dos bestias, que mencionan ambos la duración simbólica de 42 meses, un tiempo de persecución, como hemos visto, y tratan básicamente del mismo acontecimiento, o sea, el enfrentamiento entre la bestia del mar y los discípulos de Cristo. En el capítulo 11, este enfrentamiento se describe
desde el punto de vista de la iglesia militante, los dos testigos, que da testimonio de Cristo en la gran ciudad que es Babilonia simbólicamente. Y la bestia del mar se menciona brevemente en 11:7. En el capítulo 13, el enfrentamiento se describe otra vez, pero desde el punto de vista de la bestia, con una larga descripción de ella y de su ayudante, la bestia de la tierra. Mientras que los cristianos son mencionados brevemente en 13, versículos 7 y 15. Veremos más adelante que el periodo el septenario de las copas es probablemente una recapitulación del septenario de las trompetas. Hasta pronto para el próximo video.